Hola, bendiciones. Bienvenido a nuestro sexto episodio de Sobreviví Podcast. Sobreviví, grité al viento, no soy derrota, soy el intento. Las marcas son medallas que vi y cada paso me hizo vivir. Un espacio que está diseñado para contar tu historia de amor, de fe, de esperanza y de cómo has sobrevivido a ciertas situaciones. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña una joven talentosa, llena del Señor, y queremos que ella misma se presente. Hola, mi nombre es Stephanie, me dicen Fanny por cariño y bueno, pastora, muchas gracias por la invitación. Desde hace tiempo he querido estar aquí compartiendo con ustedes. Y cuéntanos quién es Stephanie. Bueno, soy una joven de 22 años, trabajo, estoy casada, aquí se ve mi anillo. Soy músico, toco la viola en el Ministerio de Alabanzas, estoy también en el Ministerio de Danza y bueno, espero que lo que vayamos a hablar hoy sea de bendición para otras jóvenes y adultas. Claro que sí. En el nombre de Jesús será así. Y cuéntanos, Stephanie, cuéntanos cómo fue tu infancia, cuéntanos acerca de tu familia, cuántos hermanos tienes. Bueno, soy la mayor de 3, una niña y 2 varones, la cual me ha tocado un poquito duro porque como he sido la primera niña, aunque fui consentida en un punto, luego tuve que pasar por un proceso que bueno, me afectó en la mayoría de mi adolescencia e incluso deja secuelas o ha dejado secuelas en mi adultez. Crecí con mi mamá nada más, mi padrastro como su pareja y mis 3 hermanos. No cumplí, digamos que no tuve como que todas las comodidades que alguien desearía tener desde pequeño, pero mi mamá siempre se esforzó, de hecho ella trabajaba el doble para poder complacernos a mí y a mis hermanos. Stephanie, cuéntanos cuál es tu historia, qué nos quieres contar hoy. Mi historia es que cuando tenía la edad de 8 años tuve que pasar por algo que jamás me imaginaría, que jamás pensé teniendo esa edad, y fue un abuso sexual, el cual me atormentó desde la primera vez, porque no solo pasó una sola vez, sino que fue algo que pasó muchas veces, y eso me llevó a tal punto de que, bueno, tener miedo de cerrar los ojos en la noche, de poder descansar o tener, digamos, como que esa paz. Bueno, mis oídos, mis sentidos parece que se afinaron porque me aprendí hasta el sonido de los pasos de la persona, la voz, el olor, todo, absolutamente todo, lo cual para mí fue muy triste porque de verdad que mi infancia no pensé que iba a ser así. Al compararme o al ver la infancia de mis compañeras era muy diferente. Y eso era lo que más me ponía triste porque era como, me decía a mí misma, o sea, no soy una niña normal. Y ya sentía que no podía pensar como una niña de 8 años, ya sentía que no podía vivir como una niña de 8 años, aunque quisiera seguirles el ritmo a mis amistades de mi edad, no podía porque todo esto cambió totalmente mi vida desde que pasó. ¿Y esto fue alguien cercano a ti? Sí, fue alguien que quizás a veces uno... De tu confianza. De mi confianza, que quizás nadie pensaría o se imaginaría. De la confianza de tu mamá también. Sí, de la confianza de todos. Sabes que estaba leyendo unas estadísticas de de esos que se encarga de hacer encuestas, que casi el 60% de las personas que sufren abuso son causadas por un familiar directo y un 30% por conocidos. Casi siempre son personas que se ganan la confianza. Esta persona se fue ganando tu confianza hasta que pasó lo que pasó.
¿Cómo se ganaba tu confianza? ¿Cómo se ganó tu confianza? Como toda niña, venía con regalos, con dinero para que llevara a la escuela, para que comprara los dulces que yo quería, todo eso. Y bueno, a la vista de mi mamá era algo normal, pues bueno, le están brindando para que compre lo que quiera. Y también estando en la situación que estábamos nosotros como familia, que mi mamá tenía que trabajar doble para podernos facilitar algo, eso prácticamente representaba como una ayuda y nunca representó una amenaza. En la familia jamás representó una amenaza. Él aprovechaba el tiempo que tu mamá se iba a trabajar y que estaban ustedes en la casa sola. Sí, ese era, digamos que su momento esperado, que mi mamá se fuera y quedáramos nosotros solos y bueno, yo era la mayor. Para ese entonces yo era la mayor, la única niña y mis dos hermanos. Y bueno, tuve que asumir como que digamos la consecuencia como la niña pues de la familia. ¿Y qué le puedes tú decir a esos padres que dejan a los hijos solos? ¿Qué señales dabas tú como para que tu madre se diera cuenta? ¿O esta persona te manipulaba y te decía, no hables, no digas nada? La manipulación digamos que fue su fuerte, porque esa persona me decía, siempre me decía, recuerdo que me decía que tenía que ser buena, que tenía que portarme bien, que si yo le decía algo a mi mamá, entre lo que mi palabra y la de él iba a tener más peso y no la mía. O sea, me hizo sentir como que si yo era merecedora de lo que yo estaba pasando. Me hizo sentir de lo peor, me hizo sentir tan insegura que ya al hablar o querer comentarle algo a mi mamá era como que la última opción. Hablar con alguien más era una vergüenza. Si yo decía qué pasaba, o no me creían, o simplemente me imaginaba cosas, o estaba viendo cosas indebidas. Este tipo de personas siempre son manipuladoras, siempre buscan de ganarte la mente, por supuesto, un adulto, ya con una niña de 8 años, siempre buscan de ganarte la mente, siempre buscan de decir tú eres la culpable o también esto es normal que pase. Siempre he visto casos así, aún hasta en películas que este tipo de personas siempre dicen, esto es normal que pase, así nos tratamos, no hay problema, y siempre buscan como que de manipular, si hablas te voy a matar o le va a pasar algo a tu mamá, a tus hermanos. Bajo eso efecto era que él abusaba de ti. Sí, y siempre también con la cuestión de que me amenazaba que mi mamá, que mi hermano, que el otro. Y aún teniendo esa edad, uno siempre tiene como que ese sentimiento de proteger o de guardar algo. Es como que ya a esa edad ya no importa lo que pase conmigo, sino que, o ya en esa situación, sino en poder guardar a mi mamá, porque lo que uno más quiere es a la madre. Y entonces, al uno saber lo mal que puede pasarlo o lo que lo ha estado pasando, le da muchísimo miedo que la mamá pase por eso o que esa persona sea capaz de hacer algo peor. O que si de repente algo le pasaba a tu mamá, tú ibas a crecer con ese sentimiento de culpa de que fue por mí, que sucedió esto, y por eso era que guardaba silencio. ¿Y tú qué le puedes decir a los padres? ¿Qué señales dabas tú? ¿Tú nunca diste una señal como de auxilio, como que algo me está pasando? Bueno, ya a una cierta edad, ya sinceramente no sentía no ser como que esa chica o esa niña callada de no decir nada. No le dije directamente a ella, pero me fui poniendo rebelde. Fui intentando escapar. Mi hogar seguro no era la casa. Mi hogar seguro era la calle, eran mis amistades, con los que yo me relacionaba. Mi lugar seguro era irme de fiesta a escondidas, porque no era que me daban el permiso como tal. Mi manera era escaparme. De alguna forma u otra yo decía que me ayudaran, porque mis cambios
fueron notorios. De hecho, no solamente en mi casa lograron ver mi comportamiento, sino fuera de la casa, al ver cómo yo actuaba, cómo yo corría a tomar algo, corría a fumar algo, a irme de fiesta, pues a querer olvidar algo. Pero lo que nadie se preguntó, o sea, qué quería olvidar, qué quería dejar atrás, por qué actuaba así, sino que simplemente todos lo tomaron como que una etapa. Bueno, ya está en la etapa de rebeldía, es como que debería ser eso. Ese era tu grito de auxilio, pues tu manera de ser rebelde, de escaparte de tu casa, era como tu grito de auxilio. Y los padres tienen que saber y conocer a los hijos de que si algo está cambiando de actitud, mi hijo está cambiando su forma de actuar, de vestir, examinar por qué estás actuando así. Tú me decías que tú llegaste, te querías vestir hasta como hombre, pero no porque te sentías un hombre, sino porque querías que los hombres no te vieran. Despreciaba totalmente las miradas de los hombres, como decía Pastora, o sea, prefería colocarme lo más holgado, lo que me pudiese tapar todo para que nadie me mirara, para que nadie sintiera deseo, porque yo sentía que al yo vestirme de alguna manera, alguien más me iba a mirar como la otra persona me estaba mirando, y mi miedo era volver a pasar por eso o seguir pasando por eso. Había algo que cuando estaba pequeña, una de las señales era que yo era una de las niñas más aplicadas en la escuela. Luego de todo esto se fue viendo la decadencia, porque luego de ser una de las niñas más aplicadas era una de las peores niñas o peores adolescentes en la escuela, en el liceo. Y digo que también a veces hay que ver, o el padre tiene que ver eso, porque mi hijo de ser esto cambió a esto tan repentinamente, porque nada pasa si no está pasando algo adentro, valga la redundancia, Sí. algo dentro del niño o del joven. Bueno, todo esto me creó incluso una confusión. Creí que no me gustaban, no me atraían los hombres. Llegué a creer que mi preferencia sexual era hacia las personas de mi sexo, de mi propio sexo. Y todo esto fue lo que me llevó a querer convertirme en algo que no era. Casi siempre esas distorsiones vienen a causa de explorar esas áreas como ese hombre levantó en ti, todas esas cosas. Casi siempre esas desviaciones vienen a causa de una mala experiencia. ¿Y cómo saliste de eso? ¿Qué te llevó a salir de eso? ¿Cuál fue tu grito de auxilio que te llevó como que, bueno, ya hasta aquí llegó esto? La verdad es que sí todas mis acciones pedían ayuda, pero yo no sabía cómo, ni a quién dirigirme, ni cómo salir de eso. De hecho, para ¿Qué edad mí, tenías 14, cuando querías salir ya? Que 14 dijiste, ya no años. aguanto más, ya no sigo ya con esto. Tenía 14 años, ya no aguantaba la situación, ya que ese proceso, eso que pasé, me llevó a tantas cosas malas a mi corta edad, o incluso ya la gente decía, ¿por qué hace eso si solo tiene 14 años? O sea, y lo peor de todo es que no supe. Y mi pensamiento, al yo escuchar que alguien me mencionara sobre Dios o me dijera, oye, ¿sabe que Dios puede esto? Para mí eso era un Dios no existe. De hecho, yo me decía a mí misma, cuando yo lloraba sola en mi habitación, yo lloraba porque a veces ni siquiera sabía ya tantas cosas encima. Yo lloré y me decía, ni siquiera sé a quién le digo esto porque Dios no existe. Para mí Dios no existe. Y ¿Alguna vez pensaste en quitarte la vida? demasiada. De hecho, sí me atreví. Algunas veces intenté lo normal que hacemos los jóvenes, cortarme las venas. Una vez intenté tomarme muchísimas pastillas, pero nada de esto me llevó a lo que yo quería, o no me atreví a ir más lejos. Bueno, el cambio sucedió, o no fue inmediato.
fue a través de un familiar que habló directamente con mi mamá, porque ya mi mamá decía no sé qué hacer. Ella decía no sé si se la llevo al papá, no sé si me quedo con ella, no sé si la meto en una escuela de monjas, no sé, de puras niñas para ver cómo se controla ella. Y hasta que llegó por medio de mi familia la solución. Le dijo, vamos a llevarla a la iglesia. Para mí, llevarme a la iglesia no fue como una solución. Yo lo tomé como un escape, más que todo para que, bueno, salir aparte de mi casa, poder salir hacia otro lugar. Para mi mamá fue algo dudoso. Ella no creyó al instante. Ella dijo como que la iglesia, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿O qué puede hacer ese grupo? Y mi tía era la única persona que tenía fe en que Dios podía hacer algo en mi vida. Y hasta que ella dijo, bueno, me la llevo para la iglesia. Yo fui sin fe, sin nada, sin pensar que Dios pudiese hacer algo. Como ya dije, Dios no existe, Dios no existía. Mi tía me presentó a todos los jóvenes de la iglesia, me dijo, mira, te presento a tal, te presento a tal joven. Y yo de igual forma no me sentí que encajaba con ellas, porque me venía todo a la mente, todo lo que yo había pasado, y yo me veía tan inferior, me veía tan insignificante, tan como que, bueno, la basurita de todo esto. Y no me asocié directamente a ellos ni a nadie, hasta que un día ella siguió insistiendo y llevándome a la iglesia y llevándome, y yo, bueno, iba como que a regañadientes porque yo no entendía ni siquiera qué hacían toda esa gente con los ojos cerrados y las manos arriba, yo no sabía ni con quién hablaban. Y bueno, a medida que iba pasando el tiempo, se acercó el pastor Jonathan. Él habló conmigo, me dijo, siento que hay algo más que de verdad no te está dejando que tú veas lo que Dios quiere hacer contigo. La verdad es que nunca imaginé de contarle, porque yo no le había dicho nada a nadie, de contarle algo, mucho menos a un pastor. Y era un hombre, o sea, ni siquiera una mujer, mucho menos un hombre. Y cuando él me dijo, yo sé que estás ocultando algo, pero que el Señor quiere sacarte, empieza a decirme, te vi en un hueco, en un foso así demasiado oscuro. Y el Señor me mostraba y me decía que te diera la mano para poder sacarte de allí. Cuando él me dice eso, yo me lo imaginé literalmente, yo allá abajo y él dándome la mano. Y lo que pude hacer fue llorar, y él, tranquila, puedes llorar, no te forzo a que me digas algo que no quieras decir. Y empiezo a llorar sin así soltando todo lo que yo estaba intentando ocultar, hasta que le cuento la situación. Y él me dijo, no te condenes. O sea, Dios me trajo para ayudarte, para sacarte de ese pozo. Y no fue algo que pasó como que, bueno, el pastor vino, me oró, y yo ya el domingo venía, me arrepiento de mis pecados, para nada. Fue un proceso que incluso cuando mi mamá se enteró que yo había aceptado a Jesús, dijo como la frase esta de, bueno, si ella es cristiana, yo soy pastora. Y esas cosas, esos dichos que yo escuchaba como, o miraba como la gente murmuraba cada vez que yo pasaba, y decía como que mira. Y él, siempre había un señalamiento, siempre. Ahora que va a la iglesia, ahora mira, después que esto es lo otro. Sin embargo, yo decidí creerle a Dios. No creí en mí, de verdad, jamás, no lo creía. Yo dije, si esto es real, si ese Dios que le habló al pastor me está tomando en cuenta, le voy a creer. Tú te dejaste llevar por el Señor, así como que el Señor te dijo, ven, y tú te dejaste llevar. No creo ni nada, pero me estás extendiendo los brazos y aquí vengo. Lo vi como ese escape, o la única confianza, dije, bueno, era como que no era lo que yo quería, pero sí era como mi opción, ¿me entiendes? O sea, no, yo me imaginé, o nunca me imaginé salir de allí. Como ya hablamos, imaginé que yo siempre decía, me quería morir, porque ya no aguantaba nada.
pero cuando se me presentó esa opción o esa mano, dije, o me muero o simplemente me dejo llevar hacia donde Dios quiera llevarme. Y gracias a Dios que el Señor usó al pastor Jonathan, a su esposa, a su familia. Ellos te abrigaron. Sí, ellos definitivamente, al saber la situación, ellos directamente me dijeron, creyendo en la palabra, porque cualquier persona me miraba o incluso estábamos en la iglesia y venían, qué sé yo, pastores de otras iglesias a ministrar y capaz me miraban a mí y decían, ¿qué puede haber allí? No tiene solución. No tiene solución eso que tiene esa joven. Y ellos dijeron, Dios me habló, fue lo que dijo el pastor, Dios me habló y no sé cómo. No sé cómo te voy a ayudar, no sé si hasta que llegó el momento que me acogieron en su casa, me abrazaron, me ayudaron a sanar muchas heridas que yo creí que no tenía, muchas cosas que en lo afectuoso creí que nunca me faltaría, pero la realidad era que sí me faltaba. ¿Y qué le puede decir, Stephanie, a una niña o un niño, porque se han visto casos de niños también, que están pasando una situación igual como la que tú viviste? ¿Qué le puedes tú aconsejar ya en base de todo lo que tú sufriste? Es que no se puede negar que vamos a sentir miedo. No se puede negar el sentir vergüenza o a veces compararnos, como ya dijimos, compararnos con otros niños y no sentirnos normal. Pero deberíamos, o lo que podemos hacer es hablar, buscar a un adulto, acercarnos a alguien confiable. Si no sentimos la confianza de hablar con nuestra madre, buscar a alguien cercano, a una persona que tenga peso también. En este caso, tuve la oportunidad de estar con mi pastor Jonathan. Él me ayudó en lo espiritual también, entonces les aconsejaría eso, que busquen a alguien que se acerque, que si está dentro de la iglesia, que se acerque al pastor, a la pastora o a algún líder que ellos crean que puedan ayudarlos a salir de allí. Que no se callen. Que no se callen, ese sería el consejo. Qué importante es conocer esta experiencia, porque a lo mejor mucha gente te vería y nadie pensaría que tú estabas viviendo esa situación. ¿Quién sabe cuántas personas están viviendo la misma situación que tú? ¿Cuántas niñas están pasando? ¿Cuántos niños están pasando esta situación igual que tú? Y por miedo no la hablan, por miedo no lo dicen, porque creen en la voz del enemigo que le dice, si hablas vas a quedar avergonzada, si habla le va a pasar algo a tu familia, y sin embargo tú hablaste y fue la solución para todo. El día que hablaste te sentiste liberada. El día que hablaste sentiste que todo ese peso, todo lo que tú llevabas ahí que te atormentaba, como que salió. O sea que sí hay solución, porque cuando tú estabas metida allí tú sentías que no había solución. Para ti lo que tú pensabas era la muerte. Era la única solución, morirme. O volverte como que reverde, ser todo lo contrario. Pues eso era la solución que te daba el enemigo, pero fíjate cómo Dios se manifestó a tu vida a través de los pastores, y que ellos fueron esa voz de Dios y que tú lo escuchaste, que a pesar de que tú no creías en ti, hay mucha gente que hoy nos está viendo y que nos va a seguir viendo, que no creen en ellos, pero que cuando el Señor toca la puerta, que simplemente le abran, aunque tú no creas. Sí, aunque no creamos que haya alguna solución, porque es seguir. A veces nos toca, así sea, estar a ciegas, pero confiar en Dios. Creo que eso sería nuestra base a nuestra libertad. Eso sería nuestra llave a nuestra libertad. Qué importante es, Stephanie, tu testimonio. Sé que va a bendecir muchas vidas, sé que va a bendecir muchos corazones, y yo le haría un llamado a los padres, y es que estén pendientes de sus hijos, que no los dejen con personas extrañas, que no confíen aún en los familiares más cercanos, porque hoy en día se están viendo tantas situaciones y que casi siempre vienen de personas cercanas a la familia,
que examinen, que vean los cambios de actitud en los hijos, como si mi hijo de repente comenzó a cambiar, tener una relación con los hijos en el sentido de preguntarle, de enseñarles cuáles son las partes que se deben tocar, las que no se deben tocar, enseñar a los hijos de que, hijo, si te pasa algo, habla, dilo, porque siempre este tipo de personas que cometen estas aberraciones siempre intimidan a los niños, siempre están intimidando a los niños, y por eso es importante tener una relación estrecha con nuestros hijos, no dejarlos solos, siempre buscar a alguien que esté allí al pendiente, atento con ellos. ¿Qué mensaje le dejas tú a esos padres? Creo que es muy importante, como decía usted, pastora, la confianza, porque a veces el padre está tan distraído, tan metido en el trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que cumplir. A veces pasaba algo con mi mamá, y es que su fin era trabajar mucho para darnos todo lo que queríamos. Si yo quería hoy como niña, me provocaba comerme que sea un perro, ella quería satisfacer eso, bueno, ¿quieres comer perro? Te llevo al parque a comer perro, te llevo a comer tu helado. Y creo que eso fue algo que dañó nuestra relación, porque ya se vio como que solamente te suplo, solamente eso. Pero el momento de hablar o de decirle, mamá, pasé por esto, o cosas que son detalles que nos pasan en la escuela, a veces no tenemos esa confianza con ellos, a veces porque o ellos no tienen el tiempo, o nosotros miramos a nuestros padres como que allá muy arriba, muy lejos de nosotros, y eso creo que nos afecta mucho. Hoy en día está sucediendo mucho eso, que los padres buscan de suplir las necesidades materiales, de que mi hijo tenga un buen teléfono, de que mi hijo tenga buenos juguetes, pero está haciendo falta suplir las necesidades de adentro, afectiva, el cariño, el amor, la confianza. Los padres hoy en día trabajan mucho por llevarle a los hijos el alimento, pero no saben que están dejando un hueco que es más necesario llenar. Sí, que no solamente a esta edad, sino que a la edad de un niño, sino que a medida que va creciendo, eso va afectando incluso con quienes se relacionan. Porque ellos siempre van a buscar, ya al vivir esa etapa donde no tengo la aceptación o la cercanía de alguien, siempre van a buscar tener la aceptación, así sea de todos, a como de lugar. Como se ve mucho ahorita con lo de las redes. O sea, no me importa lo que diga mi papá, sino que ya quiero es que todo el mundo vea lo que soy capaz de hacer. Sí, pero gracias al Señor, Stephanie, que el Señor te tendió la mano, que hubo unos pastores maravillosos, mi pastor Jonathan y mi pastora Aura, que se dejaron guiar por el Señor, porque también otra persona, en su caso, oye, meter a una persona rebelde, ellos tienen hijos también, que pudiste haber contaminado a los otros hijos, pero ellos creyeron en lo que Dios les dijo y se dejaron llevar por el Señor, y gracias a ellos, a dejarse usar por el Señor, gracias a que ellos estuvieron allí al pendiente de ti, pudiste casarte. Sí. Era algo que no todo el mundo esperaba de mí. Todos miraban como que ella no va a llegar a nada. Me miraban como que, bueno, como había dicho, la basurita de aquí, del barrio. Hasta que el Señor, bueno, me dignificó, porque siento que fue una honra, una dignidad de parte de Dios, llevarme al altar y conseguirme o apartar una persona maravillosa y hermosa para mí. Y bueno, todo es gracias a los consejos, a todas esas palabras, alguien que creyó en a ti. Alguien que creyó en mí, sin mirar mi parecer, sino que miró lo que Dios, ni mi pasado, miró lo que Dios había dicho de mí. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Eso es lo que hace el Señor. El Señor crea todas las cosas nuevas. Gracias al Señor que hoy estás casada. ¿Tienes cuánto? 7 meses. Está nuevecita de paquete, con un hombre maravilloso que también, que Dios usó, porque no vio tu pasado, no vio nada, sino que vio la mujer extraordinaria que eres. Eres una mujer que hoy en día
inspiras carisma, eres muy chévere, echadora de broma, donde estás tú hay risa. O sea, Dios sí cambia nuestras historias. Sí. ¿Qué le puedes tú decir a esa niña que hoy está pasando o a ese niño para como mensaje final que está pasando esa situación y que dice no tengo solución en la vida? Hoy la Stephanie ya casada, la Stephanie ya que salió de ese momento difícil, ¿qué le puedes tú decir? Lo que les puedo decir a los niños de ahora y a las niñas de ahora es que lo que estás viviendo ahora no define tu futuro lo define solo Dios. Así es. Qué bendición. Bueno, damos gracias a Dios por esta historia que Stephanie se atrevió a contar, porque no todo el mundo tiene la fuerza de contar lo que has vivido. Stephanie, sé que de ahora en adelante Dios te va a utilizar para restaurar muchas vidas, porque todo lo que nosotros pasamos se convierte en un testimonio vivo y de poderle decir a las demás personas, yo estuve allí, pero yo pude salir y tú también puedes salir. Yo sé que de ahora en adelante Dios te va a utilizar para restaurar muchas vidas que están pasando situaciones difíciles y que sienten que ya no pueden más, que han vivido esto, que es una situación penosa, es una situación fuerte si se quiere, que deja secuela, pero que en el Señor todo se puede. Gracias por compartir tu historia. Podemos decir que Stephanie es una sobreviviente. ¿Y por qué sobreviviste? Porque pasaste esta situación difícil, pero saliste, te levantaste, te limpiaste y aquí estoy en pie diciéndole al mundo que con Dios sí se puede. Y así como Stephanie pudo, yo te aseguro que tú también puedes, que tú también te puedes levantar, de sea cual sea la situación que tú estés pasando. Con la ayuda del Señor todo se puede. Te invito a que te conectes con nosotros, a que te busques nuestras redes sociales, nos escriba para que nos cuentes tu historia y sé que tu historia va a bendecir muchas vidas. Dios me les bendiga.